El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Es el primer versículo que vamos a usar en esta noche. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. La palabra de Dios para esta noche empieza diciéndonos a nosotros de la siguiente manera. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y quiero llamar ligeramente la atención de ustedes a este versículo, porque es de aquí, de este versículo, de donde yo decidí nombrar el título del tema de esta noche, al que venciere. Si ustedes notan, el versículo 7 de Apocalipsis 21 comienza diciendo exactamente esa palabra. El que venciere heredará todas las cosas. Permíteme mostrarte con la Biblia qué es lo que vamos a heredar. Ahí en el mismo capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo 21 de Apocalipsis y Apocalipsis capítulo 22. Y usted solamente va a deleitarse encontrando el lugar al cual Dios quiere llevarnos a todos nosotros, el cual es el lugar que nos dará en herencia. La primera gran promesa que Dios le hizo a la humanidad fue que enviaría un Salvador para darnos a nosotros la oportunidad de regresar al estado original como Dios creó todas las cosas y poder vivir eternamente como fue el plan de Dios que nosotros viviéramos cuando Él creó el mundo. Esa promesa está en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a la mujer que de su simiente va a enviar a un Salvador que va a pisar al dragón en la cabeza o a la serpiente en la cabeza y ella solo le heriría el calcañar. Dios cumplió esa promesa aproximadamente unos 4,000 años después de haberla hecho, en el año 30 después de Cristo, como lo marca la historia de la humanidad. Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero resulta que ya habiendo cumplido la primera promesa o la primera gran promesa que Dios le hizo a la humanidad, porque fuera de esta promesa, ninguna otra promesa tendría sentido. Si Cristo no hubiese venido a morir por nosotros aquí a la tierra, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de volver a vivir eternamente, pues solo su muerte, su sangre, su muerte y su resurrección nos dan a nosotros la esperanza y nos dan la seguridad de que si aceptamos su regalo y vivimos por él, podremos heredar la vida eterna. Y ese es el segundo o la segunda gran promesa que Dios le ha hecho a la humanidad, que él un día va a regresar por segunda vez para llevarnos a nosotros a vivir con él. Pero si ustedes notan, Apocalipsis 21:7 habla de aquellos que van a ir a ese lugar. Y Apocalipsis 21:7 está diciendo que al que venciere. Pues cuando uno hace una investigación acerca de la palabra que aparece allí como al que venciere, esa palabra en el griego, cuando usted la traduce al español, significa lo siguiente. Hace referencia a un vencedor continuo o que está habituado a vencer. Es decir, en otras palabras, que continuamente está ganando victorias. Este vencedor del cual está hablando Apocalipsis no es un vencedor que venció ya en el último momento, no. Está hablando del vencedor que fue continuamente ganando victorias. En el reino de los cielos habrán sorpresas.
Habrán personas que en el último instante de su vida se habrán arrepentido y el Señor en su infinita misericordia las selló para salvación y las va a salvar. Y nosotros nos regocijamos por eso. Pero estas personas de las cuales está hablando Apocalipsis 21:7 son los cristianos que han estado luchando contra el enemigo, que han estado viviendo en su vida pruebas y dificultades como usted y como yo, que conocemos a Dios desde hace mucho tiempo y hemos venido a enfrentar pruebas y dificultades. Hemos tenido altos en nuestra vida. Hemos visto nuestra fe crecer y hemos visto nuestra fe decaer. Nos hemos visto siendo fervorosos siervos de Dios aquí en la tierra, pero de un momento a otro también nos hemos visto alejados de Dios. Es decir, nosotros quienes somos ese tipo de personas que hemos estado luchando aquí en la tierra, es específicamente de nosotros los que está haciendo referencia a Apocalipsis. No está excluyendo a los demás, simplemente está haciendo una mención especial a los que están habituados a vencer, es decir, los que están soportando pruebas y dificultades, los que están peleando la buena batalla de la fe. Todos nosotros que estamos peleando esta batalla, somos nombrados en Apocalipsis 21:7 como los vencedores, pero estamos peleando en una lucha. Y antes de mostrarles, según la escritura, cuál es la lucha que nosotros tenemos, yo quiero leer un versículo más que está en Apocalipsis capítulo 3. Y este capítulo y este versículo yo lo leí durante la semana porque fue uno de los temas que predicamos durante la semana, que tenía como título El mensaje de Dios a su iglesia. Y resulta que en el versículo 21, que es el mensaje a la Odisea, ahí en ese contexto, Dios dice lo siguiente para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al que venciere, nuevamente vuelve a hacer referencia a la misma palabra. Noten que aquí está dado en Apocalipsis 3, al pueblo que está peleando la batalla de la fe, que es el pueblo de la Odisea. Y en Apocalipsis 21, la misma palabra aparece para todos aquellos que van a heredar el reino de los cielos. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La diferencia entre los dos vencieres está aquí, en que en el uno, Cristo nos está invitando a vivir una vida de victoria a través del Espíritu Santo, pero nos señala su vida como el ejemplo que nosotros debemos seguir. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, nosotros ya tenemos un ejemplo de lo que tenemos que hacer si queremos vencer, si queremos ser salvos, si queremos heredar la salvación. Tenemos que vivir como Cristo, tenemos que hacer como hizo Cristo. La diferencia es que Cristo no cometió pecado y nosotros somos seres pecadores. Por eso, el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, usted lo puede buscar rápidamente, es un versículo que todos los adventistas conocemos, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que nos está llevando a entender que lo que dice Apocalipsis 21:7, ese vencedor que ha venido luchando, que ha venido ganando victorias, tiene derecho a equivocarse. Si se equivocó, no es el plan de Dios que se siga equivocando, sino que si se equivocó y usted y yo somos conscientes que nos hemos equivocado y somos conscientes que le hemos fallado a Dios y somos conscientes que necesitamos arrepentirnos porque hay un pecado que estamos acariciando, porque hay un pecado que estamos cometiendo, porque hay un pecado que estamos haciendo repetitivamente. Si esa es nuestra condición hoy, nosotros tenemos que pedir perdón, que Cristo nos va a perdonar, pero tenemos que cambiar nuestro proceder de una vida de derrotas a una vida de victoria. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Pero para nosotros poder entender eso, nosotros tenemos que entender primero cuál es la lucha que nosotros tenemos. Y ahí sí les voy a pedir que por favor empiecen a usar sus Biblias conmigo y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Perdón, libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12.
Porque la palabra de Dios es bastante explícita, mostrándonos a nosotros cuál es la lucha que nosotros tenemos. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que estamos observando y perdemos de vista lo que nosotros no podemos ver. El enemigo de Dios, Satanás, está tratando de descalificarnos a nosotros para que no seamos vencedores y no podamos heredar el reino de los cielos. ¿Recuerdan el libro que les mostré ayer al final? Ese libro, aquel hombre a quien Dios rescató de las mismas garras del enemigo, cuenta y dice que el enemigo está tratando de hacernos a nosotros fallar en lo más mínimo. Porque una vez nosotros fallemos en lo más mínimo, nosotros automáticamente quedamos descalificados de vivir allá y nos convertimos en parte de su ejército, y al convertirnos en parte de su ejército, pues nosotros vamos a caer en la destrucción que Dios hará para el enemigo. Recuerden, nunca fue el plan de Dios destruir a la humanidad. El plan de Dios es destruir al enemigo, y todo el que esté de acuerdo con él, pues deberá ser destruido, no porque Dios lo quiera destruir, sino porque decidimos ponernos de parte de él. Pero el enemigo es nuestra verdadera lucha. Nosotros no podemos olvidar que es contra huestes espirituales de las tinieblas contra quienes nosotros estamos luchando. No es contra personas, no es contra mi jefe en el trabajo que no me quiere dejar guardar el sábado, no es contra ningún ser humano. Los seres humanos solamente somos objetos de si le servimos a Dios, somos parte del ejército de Dios. Y si no le servimos a Dios, entonces nosotros estamos siendo usados por el enemigo para ser parte de su ejército. Y resulta que nuestros comportamientos son el resultado de a quién le servimos nosotros. Si le servimos a Dios o si le servimos al enemigo. Y lo que la Biblia nos está tratando de hacer entender es que si nosotros queremos luchar y queremos ser vencedores, nosotros tenemos que tener en claro quién es nuestro enemigo, contra quién es que nosotros estamos luchando. Si nosotros perdemos de vista contra quién nosotros estamos luchando, pues simplemente nosotros vamos perdiendo gran parte de nuestra pelea. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos de que es contra un ángel, que era el más poderoso en el cielo después de la deidad, era el hombre, era el ser de luz a quien todos los ángeles del cielo obedecían sus órdenes porque estaba en la misma presencia de Dios. Y este ángel, a quien Dios llenó de sabiduría, de hermosura, de inteligencia, dice la escritura que este ángel se rebela contra Dios, viene aquí y nos ha hecho creer a nosotros que nosotros tenemos poder para vencerlo. Y al nosotros creer que nosotros tenemos poder para vencerlo, nosotros nos olvidamos de que el único que lo puede vencer por nosotros es Dios. Entonces, si nosotros olvidamos quién es nuestro enemigo, nosotros olvidamos el tipo de lucha que estamos enfrentando. Y al olvidar el tipo de lucha que estamos enfrentando, terminamos teniendo una actitud de indiferencia, una actitud que no tiene nada que ver con devoción, con honra y gloria a Dios, porque prácticamente le estamos diciendo que no lo necesitamos para pelear la pelea. Por eso la condición de la Odisea de la que hablábamos esta semana. Por eso la Biblia nos está diciendo a nosotros y nos está poniendo en el contexto de cuál es la lucha que nosotros tenemos, y nos está diciendo que a todo aquel que venza, entonces podrá heredar todas las cosas. Si vencemos, tenemos que tener en esta tierra una actitud de continuo vencimiento. Es decir, una victoria me lleva a otra. Cristo me ayuda un paso, Cristo me ayuda a otro paso, el Espíritu Santo me ayuda a otro paso,
el Espíritu Santo me lleva otro escalón más arriba, pero es Dios el que nos debe ayudar a nosotros a vencer. Si nosotros olvidamos que nuestra lucha es contra el enemigo, nosotros probablemente no estamos usando a Dios o no estamos pidiéndole la ayuda a Dios que Él quiere que nosotros le pidamos a Él. Y al nosotros no pedir esa ayuda, nosotros ya tenemos la derrota asegurada. ¿Quiénes son los que se van a perder? Nuevamente el libro de Apocalipsis menciona ahí en el capítulo 21 quiénes son los que se van a perder. Y ustedes se preguntarán por qué esto es importante. Sí, es importante que sepamos quiénes se van a perder, porque en nuestras iglesias, en nuestra vida, nosotros tenemos muchos pecados que nosotros no creemos que necesitamos arrepentirnos. Y si nosotros no nos arrepentimos de esos pecados, estamos siendo descalificados para vivir en el reino de Dios. Escuchen con atención. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 21, justo después de que dice Dios, al que venciere le daré todas las cosas, dice, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los cobardes son aquellos a quienes les llega la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero tienen miedo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y sencillamente hacen como si nunca la hubiesen escuchado, como si eso no fuese con ellos y la ignoran. Esos son los cobardes, aquellos a quienes Dios los está llamando para ser valientes, pero ellos no quieren ser valientes porque les da miedo las consecuencias de ser valiente. Que puedo llegar a perder mi trabajo por el día de reposo. Que puedo llegar a perder mis amigos ahora que yo entiendo que Jesús me ama y que tiene una vida diferente para mí, porque entonces ya no voy a encajar con mis amigos. Querido, esos son los cobardes, aquellos que no son capaces de renunciar a cosas temporales por Dios. La palabra de Dios dice que Jesús nos dijo a nosotros que no pusiéramos nuestra mirada en las cosas de aquí abajo. No quiere decir que no las necesitamos. El primer tema con el que abrimos esta semana, que fue el reino de Dios, yo lo expliqué clarito, donde dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas. Pero nosotros tenemos que renunciar a cosas que a nosotros no nos sirven y que mucho menos le sirven a Dios para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra comunicación con Él y para nuestra herencia en el reino de los cielos. Si nosotros no renunciamos a cosas por Él, entonces la Escritura nos está diciendo a nosotros que nosotros somos cobardes. Y sigue diciendo, los cobardes, pero también los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no creen, aquellos que a pesar de que ven en la naturaleza, a pesar de que ven en las ciencias, de que ven en la física, que hay una mente maravillosa que creó todas las cosas, que por más que yo intente darle explicación científica, trate de encontrarle sentido sin Dios, no lo voy a poder encontrar. Y me he cerrado en mi corazón y digo que soy incrédulo y me declaro ateo y no creo en Dios. Los incrédulos tampoco podrán entrar en el reino de los cielos. También sigue diciendo, los abominables y homicidas. Los abominables, todos aquellos que practican delitos, que hacen cosas malas a los demás, que tienen el descaro de entrar en las casas, de abusar de las mujeres, de los niños, aquellos que practican cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora noten, todo lo que está en la palabra de Dios es bueno para nosotros, es bueno para todos, porque Dios es un Dios justo, que cuida de nosotros, pero cuando cuida de nosotros nos enseña cómo cuidar de los demás. Mientras que en el mundo se nos ha enseñado a nosotros que así no se debe vivir, que nosotros vivimos para nosotros mismos y no nos importa lo que suceda con los demás. Entonces no nos importa lo que les hagamos, no nos importa si los hacemos llorar, si los lastimamos, si abusamos de ellos, si destruimos sus sentimientos, no nos importa. Los abominables y los homicidas, aquellos que matan, aquellos que matan no solamente con armas de fuego o con armas blancas, sino también con palabras que destruyen, no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios y hechiceros, aquellos que piensan
que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es pecado, aquellos que piensan que tener relaciones sexuales extramatrimoniales no es pecado, aquellos que piensan que pueden practicar cualquier tipo de relaciones sexuales y que es válido porque el mundo las acepta, pues déjeme decirle, la palabra griega que aparece allí es la palabra pornoi. Y yo no sé si usted cuando escucha esta palabra en griego, que significa pornoi, usted inmediatamente se transporta a algún lugar, porque hay algo que está destruyendo la mente de las personas, que es la pornografía. Tampoco los que ven pornografía van a heredar el reino de los cielos. No lo van a hacer. Todo el que practica cualquier cantidad de perversidades sexuales no heredarán el reino de los cielos. Querido, déjame decírtelo, no lo heredarás porque en el cielo no se practican esas cosas. Sigue diciendo, los hechiceros, todos aquellos que van y que les lean las cartas o que viven de la superstición. En estos días habían dicho que había un pelo que se encontraba en la Biblia que servía y usted se lo tomaba y eso curaba el coronavirus. Todos los que viven de supersticiones, todos los que practican el arte de ir a hablar con los muertos, que ya lo expliqué en el libro del testimonio del adventista que murió hace poco tiempo. Él nos cuenta el testimonio de que son los demonios los que toman la forma de los familiares nuestros del pasado para hacernos creer que son ellos que vienen del más allá. Todos los que practican la hechicería, la magia blanca, la magia negra, no importa el color de la magia. Si tú practicas magia, estás practicando hechicería. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que dentro de la hechicería se encuentran las drogas alucinógenas. Todas aquellas drogas que la gente usa para sentirse bien, para vivir por allá en el aire, para relajarse, para decir, ay, es que estoy desestresado. Todas esas drogas son consideradas por Dios como hechicería. Por tanto, todo el que practica estas cosas tampoco heredará el reino de Dios, porque en el reino de Dios no se practican estas cosas. Los idólatras tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y muchas veces, ¿saben? Nosotros decimos que los idólatras son aquellos que se postran frente a una imagen. Oh, sí, idolatría es postrarse frente a una imagen, pero idolatría también es poner a una persona que yo quiero, que yo amo, que yo deseo lo mejor para esa persona, pero que si esa persona me dice algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo lo hago sencillamente porque esa persona me lo dijo. Eso es idolatría. Y si tú estás practicando eso, no se te haga raro. Muchas veces Dios tiene que quitarnos lo que nosotros idolatramos por no adorarlo a Él, para que aprendamos a verlo a Él. Idolatría es tomar el dinero como si fuera el todo de la vida y solamente vivir en pro del dinero. El dinero no es malo, escucha con atención. El dinero no es malo, tú puedes trabajar, tener tu buen trabajo, tener tu buen salario, vivir bien, eso no es malo. Los grandes hombres de la Biblia, muchos de ellos tenían dinero, tenían trabajo. El problema es hacer del dinero lo más importante. ¿Recuerdan la historia de Job? Dice la Biblia que era el varón más rico y poderoso que había en la tierra de los orientales y sin embargo, Dios permitió que Satanás le quitara absolutamente todo porque según Satanás, Job adoraba a Dios por lo que Dios le daba. Y entonces Dios le dice, quítale todo, pero no le toques la vida. Y le quitó todo, le quitó la salud, le quitó el dinero, le quitó la posición en la que él tenía, le quitó sus hijos. Y aún así Job seguía adorando a Dios. Idolatría es darle a otra cosa el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Será que habremos idólatras dentro de la iglesia? Pero también dice la Escritura, y todos los mentirosos. ¿Y saben por qué lo menciona la Escritura aquí también? Y me encanta que la Escritura lo haya mencionado. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestras iglesias practicamos la mentira entre nosotros mismos, creyendo que es inofensiva. Por eso yo les mencionaba cuando hablaba de la hechicería, la magia blanca, negra, porque le ponen diferentes colores. Dicen que la magia blanca es la buena, la magia negra es la mala.
Pues así mismo hemos catalogado nosotros la mentira en la iglesia. Nosotros decimos mentiritas blancas y mentiras negras. Las mentiras negras son condenables en la iglesia, pero las mentiritas blancas no. ¿Cuáles son las mentiritas blancas? Llega el cobrador a la casa y tú mandas a tu niño a que le diga que tú no estás y tú estás en casa. Eso es una mentirita blanca. Cuando tú estás en la iglesia y sabes que estás hablando mal de otra persona, pero delante de la persona te comportas como si tú nunca tuvieses un problema con ella. Eso se llama hipocresía y eso es mentira, porque estás siendo mentiroso con la persona en cuanto a lo que tú piensas de ella. Tú tienes que ir y arreglar tu problema con tu hermano, eso lo dice la Escritura. Los mentirosos tampoco heredaremos el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y por eso empecé por aquí. Por eso empecé por quienes no van a heredar el reino de los cielos. Usted puede leer lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Y usted se va a dar cuenta que Pablo sigue enumerando allí muchos pecados que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Dice la ira, el enojo, las maledicencias, cosas que nosotros practicábamos antes de conocer a Cristo y que Cristo ahora tiene que cambiar en nosotros, pero no lo va a hacer si nosotros no se lo permitimos. Sin embargo, esta actitud, yo quiero que ustedes noten a qué nos lleva la actitud de saber que nosotros estamos perdidos dentro de la iglesia, inclusive estando dentro de la iglesia. Si nosotros tenemos algún pecado de los que se ha enumerado y de los que conocemos a través de la Escritura, querido hermano, mire, yo quisiera decirle a usted, no se preocupe, usted puede ser salvo, siga viviendo como quiera, pero lamentablemente yo no puedo decirle eso. ¿Sabe por qué no? Porque eso no es lo que Dios me dice a mí cuando me mira y yo estoy cometiendo algún error. Y si Él no me lo dice a mí, ¿cómo yo se lo voy a decir a usted? Si antes lo que Dios quiere es que seamos perfectos, que seamos vencedores, que ganemos batalla tras batalla, que crezcamos espiritualmente para con Él. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4. Recuerde, yo voy leyendo un poco rápido. Si usted no alcanza a buscarlo justo a tiempo, no importa, váyalo anotando y lo puede leer luego cuando tengamos un espacio, usted lo puede leer. Escuchen esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Escuchen con atención, porque aquí está hablando de otra situación que muy a menudo nosotros vemos dentro de nuestra iglesia y aún dentro de nuestras familias. Dice la Escritura, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No han visto ustedes que esto sucede mucho? Yo ruego al Señor y espero que ustedes no tengan este problema dentro de su iglesia, pero lo he visto en muchos lugares. Tenemos muchos problemas. Hay guerras entre nosotros como miembros e hijos de Dios que somos, miembros de la iglesia que somos. Pareciera que fuera un campo de batalla la iglesia. En ocasiones he predicado sermones donde les hago la pregunta y les digo, levante la mano el que vino a buscar enemigos a la iglesia. Porque nadie va a buscar enemigos a la iglesia. Pero Santiago nos hace la pregunta y nos dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Escuchen con atención, queridos, porque si nosotros seguimos siendo dominados por nuestras pasiones, eso entonces nos da a entender que estamos dentro del grupo de los perdidos. No podemos seguir viviendo dentro del grupo de los perdidos. Tenemos que permitirle a Dios que cambie eso en nosotros, pero sigue diciendo Santiago, codiciáis. ¿Acaso este no es el 10º mandamiento de la ley de Dios? Codiciáis y qué? Y no tenéis. Matáis. ¿Acaso este no es otro mandamiento en la ley de Dios? Y ardéis de envidia. Comparando la muerte con qué cosa. El asesinato con qué.
con la envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿acaso este no es otro mandamiento de la ley de Dios? Pero el adulterio del que está hablando aquí no es el adulterio entre un hombre y una mujer, entre su esposo, entre parejas de esposos. Está hablando adúlteras para con Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque nosotros vivimos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo. Eso lo sabemos muy bien. Eso fue una de la parte que Cristo Jesús quiso que nosotros entendiéramos a la perfección, que vivimos aquí y como vivimos aquí tenemos que cuidar el planeta, tenemos que servirle a los demás, tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos, en servicio a otro, en entrega a otros, predicando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos de Dios, para que todos conozcan que hay una manera de vivir diferente a la que se vive en la tierra. No está hablando de las personas, porque las personas son nuestro objetivo para nosotros salvarlos, es decir, para presentarles a Cristo y que Cristo los pueda salvar si ellos quieren ser salvos. Está hablando de las prácticas del mundo. Que todo lo que el mundo practica, no podemos nosotros querer practicarlo en nuestra vida, porque automáticamente, si nosotros que estamos aquí dentro del pueblo de Dios, practicamos estas cosas, nos estamos haciendo amigos del mundo y nos estamos constituyendo ¿en qué? En enemigos de Dios. Nuevamente vuelvo a repetir la frase. Cualquier cosa que el diablo pueda usar aquí para descalificarnos del reino de los cielos, automáticamente nos hace miembros del reino de Satanás, que es el infierno y la muerte segunda. Nos hace enemigos de Dios. Pero yo le doy gloria a Dios porque su palabra nos dice a nosotros nuevamente lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Saben, yo he aprendido a través de mi vida. Yo solamente tengo 30 años, casi 31. He tenido que vivir unas situaciones bien difíciles en mi vida, pero realmente me he dado cuenta que la única manera de crecer es cuando uno nota dónde se equivocó. Cuando uno mira, cuando uno evalúa su propia vida, cuando uno se sienta con el Señor y le dice, Señor, muéstrame lo que estoy haciendo mal, es la mejor manera de crecer. Esta semana, Robinson me invitó desde el primer día cuando le pregunté de qué quieren que hable la siguiente semana. Me dijo, crecimiento espiritual. Y yo le dije a Robinson, me alegra que hayas dicho eso. Porque nosotros estamos aquí en este mundo, pero no para vivir aquí. Nosotros estamos aquí de paso, querido hermano. Nosotros estamos aquí simplemente caminando para llegar al reino de los cielos. Por tanto, si estamos resbalando, aquí estamos para darnos la mano los unos a los otros. La idea es llegar. No importa si llegamos sucios, rotos, ensangrentados o si llegamos limpios. La idea es llegar. La idea es que Cristo pueda salvarnos. Por eso Él nos está haciendo ver todas las cosas que nosotros podemos estar practicando que no está de acuerdo Él con nosotros, que no están de acuerdo a su voluntad, que Él necesita que nosotros cambiemos, pero es por nuestro propio bienestar, porque Él quiere que nosotros seamos vencedores, no cobardes, ni adúlteros, ni hechiceros, ni fornicarios, ni mentirosos,
ni rencillosos entre nosotros, ni codiciosos, ni asesinos, ni envidiosos. Dios quiere que crezcamos, que le amemos, que lo honremos, que lo glorifiquemos, que nos salvemos a nosotros por Él, por mirarlo a Él, por buscar de Cristo, por permitirle a Cristo que viva en nuestro corazón. Y de esa manera nosotros vamos a tener tanto para ofrecerle a la gente, que en lugar de ver al que cayó y pisotearlo, le vamos a extender la mano y lo vamos a levantar, porque le vamos a decir: mira, estamos caminando hacia el cielo, caíste, levántate, no tienes fuerza, yo te ayudo, si quieres te cargo parte del camino, pero vamos, avanza, avanza. Cristo quiere que seas un vencedor, no que seas un vencido. Pero la única manera como nosotros vamos a lograrlo es creciendo. Y para crecer tenemos que ver lo que estamos haciendo mal. Porque si no vemos lo que estamos haciendo mal, nunca vamos a ir a los pies de Cristo a pedirle perdón y a decirle: Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, porque yo te necesito. ¿Saben cuál es la obra del Espíritu Santo? O una de las obras, de las tantas obras que tiene el Espíritu Santo para con nosotros: convencernos de pecado, convencernos de lo que estamos haciendo mal, para poder crecer en Cristo Jesús. No por nada nuestra iglesia tiene en la doctrina número 11 una doctrina que se llama crecer en Cristo. Tenemos que crecer, necesitamos crecer, porque solamente creciendo venceremos. Ahora permíteme mostrarte, según la Escritura, quiénes son los vencedores. Porque ya te mostré quiénes son los perdidos. Ya conoces quiénes son los perdidos. Y deseo con todo mi corazón que tú y yo no estemos ahí en ese grupo. Pero después de conocer a los perdidos, permíteme presentarte a los vencedores. Y vamos a empezar a leer varias citas bíblicas. Y la primera de ellas está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Recuerdan quién es el primer grupo de personas que se van a perder, según lo leímos ahorita en Apocalipsis 21:8? ¿Lo recuerdan? No veo a nadie moviendo los labios. ¿Lo recuerdan? Ya se les olvidó, lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás. ¿Quiénes son? Los cobardes. ¿Verdad que sí? Eso dice la Escritura. Los cobardes son los primeros que se van a perder, según Apocalipsis 21:8. Ahora mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Qué interesante lo que dice la Escritura. Porque estos son los vencedores. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Permítame leerle la definición del diccionario de poder. Dice: una persona que está en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que se lo impida. Es decir, mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder, un espíritu de poder hacer la voluntad de Dios sin nada que nos lo impida. Y sigue diciendo la Escritura: un espíritu de poder, un espíritu de amor. Y la Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Espíritu de Dios también se manifiesta en nosotros a través del amor que Dios siente por nosotros, para que nosotros lo sintamos por los demás. Y de dominio propio. Y permítanme leerles la definición de dominio propio según el diccionario. Dominio propio dice: es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? El diccionario, ¿qué es la definición de dominio propio?
Dice que es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que estas, es decir, y no que las emociones nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. ¿Y quién nos da a nosotros dominio propio según la Escritura? Dios. ¿A través de qué? De su espíritu, que no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Estos son los vencedores. Pero la Biblia no termina de llenarse en elogios de aquellos que queremos ser vencedores y que estamos trabajando por ser vencedores. Miren lo que dice ahora Primera de Juan, capítulo 2. Libro de Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 13. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y si yo vi ahora una jovencita que estaba cantando el especial. Yo sé que está ella conectada aquí en este momento. Espero que haya más jóvenes conectados en este momento. Por ahí vi a Albert y a su hermana también. Si tú estás conectado en este momento, también joven, déjame decirte que la Biblia incluye características tuyas como joven para los vencedores. Y dice la Escritura así. Os escribo a vosotros jóvenes, esta es la segunda parte del versículo 13, porque habéis vencido al maligno. Y dice, y os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es decir, la Biblia está hablando de los vencedores. Dice que lo hemos conocido a Él, pero también dice que hemos vencido al maligno. Recuerden que la Escritura en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de las tinieblas. En pocas palabras, nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Y la Biblia nos está diciendo a nosotros que nosotros hemos vencido al maligno, no por nuestro poder, porque no somos nadie, somos pecadores, por eso Él nos acusa, sino por el poder de su Espíritu Santo, quien nos ayuda a nosotros a vencer, porque nos da espíritu de poder, nos da espíritu de amor, nos da espíritu de dominio propio, para que seamos vencedores en Él. El versículo 14 ahí mismo sigue diciendo, os escribo a vosotros padres una vez más, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y nuevamente vuelve y dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Qué dice la Escritura? Porque sois fuertes. La definición en el diccionario para fuerte dice así, que tiene valor para acometer empresas difíciles o arriesgadas. Es decir, la Biblia nos está diciendo que a través de su Espíritu Santo, nosotros podremos empezar a vencer. Podremos ser fuertes en una empresa que es difícil y arriesgada, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra el demonio. Nosotros tenemos que entender eso y que es el Espíritu de Dios el que nos da la fuerza para poderlo vencer. Sigue diciendo el versículo, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y esto lo dice el comentario bíblico adventista, dice, la palabra de Dios en el corazón del hombre inspira y equipa, en otras palabras, inspira y prepara al soldado de la cruz para pelear la buena batalla. Solo el Espíritu Santo pone su palabra en nuestro corazón y la mantiene allí para que nosotros podamos estar preparados y equipados y listos para enfrentar la buena batalla. Un vencedor de Dios es alguien que es fuerte. Un vencedor de Dios
Es alguien a quien el Espíritu Santo hace fuerte, pero es alguien a quien el Espíritu Santo le entrega su palabra, él la guarda y la atesora en su corazón. Y al guardarla y atesorarla en su corazón, el Espíritu Santo lo está preparando para ser un vencedor. Es decir, si vamos resumiendo las cualidades o características de los vencedores, podemos llegar a esto. Los vencedores de Dios tienen el Espíritu Santo, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, un espíritu que les da la fuerza para vencer, porque nos hace fuertes, un espíritu que mantiene la palabra de Dios en nuestros corazones y nos prepara y nos equipa para vencer al maligno. Y luego dice, y habéis vencido al maligno. Permítame leerle lo que dice el comentario bíblico referente a esa palabra vencer. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes notan en 2 versículos, 13 y 14, Juan nos ha repetido a nosotros y mayormente a los jóvenes, pero esto nos incluye a todos, nos está diciendo a nosotros que hemos vencido al maligno. ¿Por qué Juan repite la misma palabra 2 veces en 2 versículos? En 2 versículos y está seguido el uno del otro. La razón está aquí. Dice, la razón por la que Juan repite en varias ocasiones el hecho de que hemos vencido al maligno es porque no se vence una vez y se acaba la lucha. Se debe seguir venciendo. Nos recuerda que es una lucha constante hasta el cumplimiento de la victoria final en la segunda venida de Cristo. ¿Notan? Que lo mismo que dice Apocalipsis, de al que venciere, es decir, los que están acostumbrados a vencer, los que vienen venciendo en sus vidas, es el concepto de vencedor que la Biblia maneja, porque yo estoy aquí ahora hablando en Primera de Juan, ya no estoy en Apocalipsis, y aunque es el mismo autor, porque Juan escribió el Apocalipsis, Juan trata de dejarnos en claro a nosotros que el concepto de vencedor para Dios es aquel que ha venido venciendo una y otra vez. El que venció hoy, el que venció ayer y el que vencerá mañana. Ahora, para que no te desanimes, si tú no has vencido ayer y no has vencido hoy, no te preocupes. Tú puedes empezar a vencer desde este momento. Si tú estás conectado en esta pantalla es porque el Señor necesita que tú recibas este mensaje, para que tú te quieras en tu corazón tomar la decisión de convertirte en un vencedor para su honra y para su gloria. Sigue diciendo la Escritura. Ahora vamos a ir al libro de Santiago, vamos a ir primero al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 18. No me quiero saltar el orden que tengo aquí. Efesios, capítulo 6, nuevamente. Recuerden que en Efesios encontramos dónde estaba nuestra lucha, con quién es nuestra lucha. Pero un versículo después de Efesios empieza a decir lo siguiente para nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, ¿notan lo que está diciendo la Escritura? Necesitamos tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente, el concepto de ir venciendo y estar firme en el último momento, el concepto de vencedor que maneja Juan, lo maneja Pablo también. Porque dice, y habiendo resistido o habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Dice Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Noten que en el concepto de vencedor que maneja la Biblia, no nos está pidiendo a nosotros solamente que nos quedemos nosotros venciendo con nosotros mismos, sino que vayamos
por todos los santos y los ayudemos también a que sean vencedores. Efesios 6, 13 al 18 es lo que acabamos de leer. Ser vencedores con Dios es no tener egoísmo en nuestro corazón. A mí hay un pensamiento que alguna vez un pastor compartió mientras yo estaba en la universidad y he buscado el texto y no lo he encontrado y ya no tengo comunicación con él, pero quisiera volverlo a encontrar, donde él sacó un texto de la hermana White, donde él decía que muchos pensamos que la gran cantidad de perdidos va a ser por adulterio, asesinato, fornicación, robo, codicia, idolatría, y ella dice que no. Dice que la mayor cantidad de personas que se van a perder por egoísmo. Ese es el mayor pecado por el que la mayoría de los seres que se van a perder, de los hombres que se van a perder, dice que se van a perder por egoístas. ¿Ustedes entienden lo que Dios nos está tratando de decir? Tenemos que ayudar a salvar a otros. No podemos ser egoístas con lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que ayudarle a que salve a otros. Vamos a leer otro texto, porque estas características hacen parte de los vencedores que heredarán todas las cosas. Nuevamente el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, porque yo paré en el versículo 14, pero vamos al versículo 15 y 16. Y la palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y la característica que les estoy leyendo aquí es que aquellos que son vencedores para Dios no son amigos del mundo. No estamos hablando amigos de las personas, estamos hablando amigos de los comportamientos que el enemigo lanza y les ha dado a los que viven para él, que vivan. Nosotros tenemos que ser amigos de las personas y llevarles a Cristo para que Cristo las salve. Pero nosotros no podemos ser amigos del mundo ni de la manera de vivir del mundo. Los que son vencedores no son amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo, lo leímos ahora, se constituye enemigo de Dios. Los vencedores son amigos de Dios, no amigos del mundo. Es decir, que la cualidad que está mencionando la Escritura aquí para los vencedores es que somos amigos de Dios y no somos amigos del mundo. Nuevamente vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. A mí ayer me dijeron que como íbamos hasta las 10 de la noche, tenía todo el tiempo que quisiera para predicar porque nadie se iba a mover de allí. Así que estoy tomándome mi tiempo, dándole tiempo a mi esposa de que llegue de su cita. Y mientras eso nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, porque todo lo que está aquí hace parte de los vencedores que quieren heredar el reino de los cielos. A partir del versículo 7 de Santiago capítulo 4, noten lo que dice la Escritura, que es otra característica de los vencedores. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Miren las características que aparecen aquí. Son personas que se someten a Dios. Son personas que resisten al diablo.
Son personas que se acercan a Dios. Son personas que se arrepienten de sus pecados. Son personas que se afligen por sus pecados, no golpeándose, sino llorando en estrecha humillación delante de Dios, y se humillan delante de Dios. ¿Notan que la Escritura tiene un montón de cualidades lindas para todos aquellos que quieran ser vencedores? Todo lo que Dios hace con nosotros, todas las cosas buenas y maravillosas que Dios pone en nuestra vida para hacernos vencedores. Vamos a leer un texto más. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15 y versículo 23. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, son personas que se ocupan en la palabra de Dios para hablar la verdad, no hablar mentira, no hablar lo que le conviene de la palabra de Dios, hablar la verdad, usar bien la palabra de Dios. Y una vez usan la palabra de Dios, dice que evitan las contiendas, porque solamente engendran contiendas las cosas insensatas, todas aquellas cosas que no nos edifican. Hay que evitarlas porque engendran contienda dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón y aún en nuestra vida y nuestro relacionar con nuestros hermanos. Así que en esta noche les he presentado los dos grupos. Los que se van a perder por decisión propia, porque teniendo tan maravilloso Dios en el cielo que quiere tantas cosas bonitas y buenas para nosotros, perderse es una elección. Dios no te va a obligar a que te salves. Él te quiere salvar, pero no te va a obligar. Y la razón por la que Él no te va a obligar, porque a pesar de que es un Dios todopoderoso, es un Dios muy respetuoso. Nos dio libre albedrío y nos está dejando elegir lo que queremos hacer con la vida que Él nos ha dado. Has conocido en esta noche los dos grupos. Pero en esta noche yo deseo que tú puedas meditar en las características y cualidades que Dios tiene para los vencedores. Porque eso es lo que Dios quiere que tú seas, un vencedor. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la vida eterna. Apocalipsis 21:7 dice: al que venciere, le daré que herede todas las cosas. Y termina diciendo: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y esa es la última gran promesa que Dios le ha hecho a la humanidad, que ya no nos verá más como siervos, nos va a ver como hijos, hijos que hemos aceptado su voluntad, que hemos deseado vivir con Él y nos dará la oportunidad de vivir con Él. Recuerda lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, mas lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Mi deseo y mi oración en esta noche para ti que me estás escuchando, me estás viendo en esta hora por esta pantalla, es que tú y yo podamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón el único deseo de servirle al Señor y de ser vencedores para su honra y para su gloria. Yo no conozco tus luchas, yo no conozco tus pruebas, pero yo lo único que te puedo decir es: yo también paso pruebas como tú, quizá en un grado diferente, quizá de una manera diferente, porque no somos iguales. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, pero cada prueba y dificultad que tú estás atravesando en tu vida es una oportunidad en la que Dios desea pulirte, transformarte y cambiarte. Es una oportunidad para que te acerques a Dios y para que Él pueda hacerte un vencedor y darte todas las cualidades bonitas y hermosas que hemos leído en esta noche de aquellos que se van a salvar. Si tu deseo en esta noche
es ser un vencedor para tu honra y para la honra de Dios y para la gloria de Dios, y que tu vida sea un testimonio para todo aquel que conozca de Dios, que se relacione contigo. Entonces, en esta noche, yo quiero elevar una oración por ti. Permíteme elevar esta oración en este momento. Una vez más, querido Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias, porque nos das la oportunidad de poder hacer tu voluntad, de poder escuchar tu palabra y de poder saber, oh Dios, lo que necesitamos para nuestra vida. Te rogamos y te suplicamos que en nuestros corazones tú puedas venir a reinar y morar, que tú puedas ser el centro de nuestra vida, Señor, que alejes al enemigo de nuestro lado y permita, Señor, que tu nombre sea glorificado en testimonio por cada uno de nosotros. Gracias por darme la oportunidad maravillosa de poder compartir estos temas con mis hermanos en la República Dominicana y algunos que se encuentran aquí en este país. Pero donde quiera que se encuentren, Señor, somos hijos tuyos, hermanos en Cristo, luchando por nuestra salvación. Que estas palabras que hemos estudiado durante esta semana hasta esta noche sean de ayuda para nuestra vida cristiana y las podamos poner en práctica para que tu nombre sea levantado en alto por cada uno de nosotros y por todos nosotros como la iglesia que somos, que le pertenece a Dios, porque somos el pueblo final para esta generación. Te entregamos nuestras vidas en tus manos en esta hora. Te rogamos una bendición especial por cada uno de nosotros y de nuestras familias, donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.